que haya seguido mejor. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estoy terminando de admitir a todos. Vamos a compartirles. Quiero revisar. Bueno, ya digo que terminé de aceptar a todos. Bueno, esta era la que veníamos trabajando la vez anterior. Voy a saltar las diapositivas que habíamos comentado. Se recuerdan que aparte también tenemos lo que trabajamos con el libro de Norberto Bobbio. Aquí solo tengo lo del texto de el primer capítulo de Hermann Heller. Entonces, eso lo habíamos comentado. Bueno, voy a revisar un poco, creo. Okay. No sé. Ahí estamos. Bueno, habíamos empezado a platicar sobre el tema de la teoría del Estado. Eso fue en las clases anteriores, antes que abordáramos los dos capítulos del tema de Estado, Gobierno, Sociedad de Norberto Bobbio. Y bueno, en esta parte, pues el primer capítulo les comentaba que tiene tres incisos. El primero que estábamos hablando era hablando de la teoría de Estado como ciencia política y cómo la ciencia política, pues de alguna manera fue evolucionando desde el inicio. La ciencia política crítica, que es lo que veníamos viendo, consagra su atención a lo que los criterios y formaciones políticos
tienen de peculiar? Describiendo las diferencias histórico-sociales, explica sus causas y consecuencias. En este sentido, pues la ciencia política, cuando decimos crítica, es porque va a ir generando esas ideas que se van a establecer como criterios en estos temas políticos para ir caracterizando cómo de alguna forma este fenómeno histórico-social se ha ido desarrollando. Y claro, va a buscar esas conexiones entre lo que lo provoca y los efectos que tiene. A finales del siglo XIX, pues ya se inicia una autorrelativización de la conciencia con relación al ser social vital, cuyo resultado sería la autodestrucción de la ciencia política. Esto de alguna manera, viéndolo cómo venía trabajándose el tema de la ciencia política dentro del tema de la teoría del Estado, pues a finales del siglo XIX hay cuando dice autorrelativización es cuando nosotros decimos que la conciencia es relativa. Es una situación individual, es una situación del ser humano, del ser social vital. Entonces, esto en principio, en ese momento, cuando hablamos de esa época, empieza como que de alguna forma, en su evolución, la misma ciencia política a tener como cierto problema científico. Como quien dice, el hablar del ser social y de su conciencia, pues ya no es tan objetivo. Y entonces, el mismo proceso de desarrollo de la ciencia política, pues empieza a tener en ese momento ese tipo, digámoslo así, de autodestrucción. Bien planteaba, la existencia histórica del hombre es su única y verdadera realidad, todo su tiempo captado en el pensamiento. Entonces aquí ya empieza como que a determinarse, no solo es el hecho de que el ser humano tenga como que una vida que podemos decir que es homogénea. Realmente la existencia del ser humano, y cuando lo empezamos a discutir así, primero como ser social y luego como ser político, pues está bien vinculado a un momento en la historia. Es diferente si uno vive en otra época, cómo es su conciencia en ese momento. Que esto, pues poco a poco vamos a ir viendo cómo se va determinando de acuerdo a la realidad que vive el ser humano. Entonces, cada quien tiene una realidad y esa realidad de un momento, un poco como si hablamos en filosofía, la filosofía del devenir, como cuando planteaba los filósofos de la época presocrática y establecían que, por ejemplo, nadie puede bañarse en el mismo río. Cuando dice nadie puede bañarse, se refiere a que un río está fluyendo y nunca para. Entonces, si usted va exactamente al mismo punto, tendría que meterse realmente. Es imposible ocupar en la misma posición en donde se está bañando el anterior. Entonces eso hace difícil en la teoría del devenir, porque realmente el punto en donde se baña esta persona va a ser diferente al punto donde usted se baña. Entonces es imposible coincidir en el mismo punto para empezar. Bueno, entonces que salga él y me voy a poner en el mismo punto de él. Tampoco se puede. ¿Por qué tampoco se puede? Porque el agua ya cambió, porque el agua está corriendo. Entonces, en la filosofía del devenir establecía entonces que el ser humano no puede, dos seres humanos no pueden bañarse en el mismo río. Y un poco esto también, el devenir también está de alguna manera vinculado a esta parte que plantean estos filósofos. Claro que el devenir se planteaba en la época presocrática, pero acá, digámoslo así, aún en los que discuten esta parte de la ciencia política, pues también tiene que ver con la existencia del ser humano. Cada quien está en su momento y cada quien vive su propia realidad.
La sociologización marxista de la conciencia solo metía a pensar conceptos de una situación histórica de clases. De alguna manera, Marx planteaba que había aquí como que el ser humano de alguna manera podía hacerse como homogéneo su pensamiento en la medida que tenía una relación de clase. O sea, yo puedo tener una conciencia social, ya no una conciencia única, pero esta se daba en función de la clase a la que pertenezco. Entonces, los burgueses de alguna manera, pues, pueden tener una misma conciencia de clase porque ellos pertenecen a una misma clase. Pero digamos, solo podía ser en el tema marxista con este tema como buscando un denominador común en el tema del pensamiento del ser humano. Que esto es un poquito lo que nos hace ser, no solo sociales, sino que al final seres políticos. Ya en el siglo XX, pues ya aparecen otros, está Sorel y Pareto, dos pensadores, que dicen que todo postulado a la ciencia política es solo la sublimación de una situación vital, completamente individual y absolutamente irracional. Claro que tienen razón en lo completamente individual y lo absolutamente racional lo vamos a seguir planteando hasta llegar a la última parte de este capítulo, que implica esto de ser racional o de ser irracional. Pero lo que sí están marcando ellos es que están haciendo sublime solo una situación de vida y cuando existen muchas. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Como que en algún momento se empieza a cuestionar el hecho de que la ciencia política pueda ser un conocimiento sistematizado de todo esto. Entonces dice, esto es complicado por la característica individual y la parte que no es fácil racionalizarla o explicarla. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Disculpe la interrupción, es que fíjese que hay varios compañeros que quieren entrar, pero yo supongo que como usted está presentando no puede darles acceso. Entonces dicen ellos si los deja entrar. Permítame, solo me salgo Disculpe, aquí, ahorita. no tenga pena. Sí, voy entonces. Sí, es que, pues aunque esté compartiendo la pantalla, aquí está. Sí, habían varios todavía. Bueno, por lo menos ahí sí ven mi pantalla, aun cuando no sea la función de presentación, ¿verdad? Gracias por contestar. Pues aunque no vaya de pantalla en pantalla, pues por lo menos vamos a... No. Bueno, vamos a continuar acá. Sí pueden leer bien, ¿verdad? Licenciado. Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces volvemos un poco a las discusiones que ya se estaban dando en el siglo XX. Sabemos que el siglo XX eran los años 1900 a 1999. Pues entonces empieza a aparecer esta discusión en el tema de la ciencia política. Reitero, cualquier comentario, cualquier pregunta pueden interrumpir. Todo esto que yo estoy presentando son ideas que sacamos del primer capítulo. ¿Se recuerdan que les dije? Igual lo ideal es que lean todo el capítulo. Yo solo estoy punteando algunas ideas que están ahí. La conciencia humana es una mera función del ser social vital. Simple reflejo, ficción o ideología, y el espíritu es solo un arma para la lucha por el poder político.
De alguna manera acá, otra vez están diciendo que la conciencia es algo individual, puede ser ficción o ideología. Y el espíritu, ¿sí? El espíritu es eso que se puede manipular para luchar por el poder político. Volvemos aquí al punto de que de alguna manera se plantea, perdón, solo estaba aceptando a otros. Voy a dejar corrido para acá. Computadora que no, que haya. Me deja entrar en otra ventana. Bueno, para evitar lo anterior, se sustrae la radical relativización de un fenómeno histórico-social y se eleva a criterio absoluto del cual se derivan los demás. Entonces, para no estar haciéndolo así como conceptos muy atomizados y decir que todos los casos son diferentes, porque cada ser humano es diferente, entonces de alguna manera se va tomando, ¿sí?, algunos de elementos del fenómeno histórico-social, y de ahí pues ya se va estudiando cómo se derivan todos los demás. Eso fue lo que se fue planteando. Ya dije, hay otros que quieren entrar, y cuando aparecen me quitan mi pantalla y aparece bueno, ahí vamos. Bueno, Licenciado, disculpe una pregunta. dígame. ¿Esta presentación la va a compartir por Classroom? Podría ser, sí. Gracias. Vaya, yo se las envío, ¿sí? Hoy se discute si la experiencia es lo único real y lo demás es ideológico. Por ejemplo, el tema de la deificación del Estado o de la nación, que eso sea algo sublime, algo dado por Dios, o el tema de la absolutización de la raza, por ejemplo, esa parte que de alguna manera fue el pensamiento de Hitler, que hablaba de una supremacía de raza o de la clase, pertenecer a un tipo de clase, pues ya se discute si esto es lo real o solo es ideológico. Entonces, el Estado, pues, no puede ser precisamente una cuestión divina. Entonces, se empezó a generar esta discusión porque mucho de lo que pasó desde la antigüedad y cómo se fue desarrollando la organización social venía porque el tema era divino. Pues ya lo vamos a ir abordando. En principio sabemos que aquí pues solo estamos analizando a la teoría del Estado como ciencia política, o sea, hablando de ciencia política en sí. Pudiera, en la actualidad, estar conforme con que el saber político es posible como doctrina de partido. Su valor estará en función de su utilidad como doctrina de poder para la dominación de masas. Pues pudiera, o sea, ser suficiente con que lo que se aprende es suficiente para poder dominar a las masas, ¿sí? Entonces podría esta ciencia, hablando de la ciencia política, decir, y muchas veces tenemos esa esa confusión, que la política no es precisamente simplemente de partidos políticos. Bueno, aún cuando fuera a hablar de toda la teoría de partidos políticos, tenemos que entender que los partidos políticos deben de formarse como están definidos otra vez teóricamente, como la representación ideológica de un grupo social, y que ese grupo social quiere acceder al poder. Sin embargo, la doctrina de partido en nuestra realidad se destruye porque simplemente se convierte en un vehículo electoral, y en lugar de trabajar o identificar una representación ideológica del pueblo, se convierte solo en una situación de marketing para poder alcanzar, en el caso nuestro, el poder a través del voto.
Entonces, sería interesante, y aún así hubiera quedado, pues pudiera estar conforme este saber político si manejamos una doctrina de poder. Bueno, claro, para la dominación de las masas. La parte ideológica de dominación, ese es otro tema, que en este momento no lo estamos abordando, pero sí en la ciencia política, pues en este momento, en la parte de la discusión de la teoría de Estado, pues estaba en este estadio, en esa discusión. Las coberturas ideológicas del querer político y racional no son más que ficciones necesarias para la domesticación de la bestia humana. De ellas ha de valerse la élite que se halla en posesión del poder. Miren lo que explican a partir de esto. Bueno, yo estoy conforme. ¿Alguien acá otra vez? Y regreso. Bueno. Cuando yo regreso, aunque ustedes siguen viendo mi pantalla se me oculta porque aparece la pantalla de Meet, donde yo tengo que admitir a la gente que está pidiendo entrar. Entonces, de alguna manera, estas partes, dice coberturas, como que estas capas ideológicas de este querer político y racional, no es más que necesario. Y dice, miren, el planteamiento en ese momento para la domesticación de la bestia humana. Y es que desde siempre ha existido esa aspiración por mantener el poder. Y muchas veces se hace a través de coberturas ideológicas totalmente irracionales. Porque tengo problemas de conexión. Ahí está. Reviso. Sí está la presentación así. Qué raro que esté fallando el internet. Pero sí me escuchan claro, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces volvemos con estos temas de coberturas ideológicas. Esto al final solo les permite a las élites, si ya están en el poder, mantenerlo. Ahora, en este sentido, no es por un vehículo electoral, no es por esas cancioncitas que se generan. Aquí estamos hablando más de una cuestión ideológica, de la gente cuando dice, sí, yo persigo y yo sí apoyo a esta élite para que gobierne, porque estoy de acuerdo con el pensamiento que plantea. Entonces, esta parte es la que realmente permite convencer al ser humano. Hay fenómenos, digamos, sociales en algunos países, como por ejemplo Venezuela, donde la gente dice, no, es que ahí los están obligando. La gente vota, la gente elige, y si se equivoca, pues es su decisión. Entonces, otra vez, ¿cuál fue esa cobertura ideológica de estas élites para poder mantener ese poder? Es porque ellos tenían en posesión del poder. No precisamente, o sea, se puede manipular todo un resultado electoral, ¿no? Lo que se hace al final es manejar esto. Por eso es que muchas veces a las élites les interesa mucho estas doctrinas, porque de alguna manera les va a ir permitiendo tener el conocimiento para poder convencer a las masas y dominarlas. Si la conciencia política es individual, no habrá conexión entre generaciones y clases, partidos y naciones. Solo existiría un obrar que aspire a vencer al adversario. Entonces, en la medida en que se empezó a plantear que todo esto era individual, también empezó a aparecer la discusión. Entonces, ¿cómo es que se genera la conciencia de clase? ¿O la conciencia de generación? ¿O el tema de que existan los partidos políticos y que tengan una ideología? ¿O el sentido de nación?
Entonces sería un pensamiento muy individual. Solo existiría un obrar que aspire a vencer a un adversario, ¿sí? Como cuando pelean un par de animales en la jungla por tener el dominio de su área, nada más. Pero el ser humano no es así. Entonces se empieza a cuestionar esta parte de que si la conciencia política es únicamente individual o que no hay conexión o que es independiente de las demás personas. Si se ahoga el espíritu, si nuestro espíritu se ahoga en la lucha por el poder político sin ninguna autonomía, entonces si esa condición se diera, vendría la anarquía teórica y práctica y su forma autoritaria, la dictadura. ¿Por qué? Porque al final estamos diciendo que el espíritu, que es eso que es nuestra conciencia, ¿sí? No tiene ninguna autonomía, es manipulable, entonces cualquiera puede llegar a mandar y en la parte autoritaria aparecen las dictaduras. Y que de alguna manera pueden funcionar porque el espíritu ya se ahogó en un espíritu en la lucha por el poder político. Claro que eso es lo que de alguna manera se va planteando como tesis en estos temas. ¿Realmente sucede así? No sucede así. Quizás en algunos momentos, en algunos análisis de algunas situaciones históricas o en algunas condiciones que se han dado, porque las sociedades son diferentes, quizá ha pasado algo de esto. Y quizás por eso es que han aparecido ciertas situaciones y condiciones. Sin embargo, la ciencia política sigue estudiando, sigue evolucionando como ciencia, ¿sí? En todas las épocas, la ciencia política ha cumplido la función de fundamental o atacar situaciones de supremacía política. Y viene el cuestionamiento, ¿por qué este es el que tiene toda la supremacía, todo el poder? La ciencia política se crítica en esto, entonces durante todas las épocas aparece y se cuestiona. Y esto podemos ver nosotros en la historia, cómo aparecen pensadores, aparecen filósofos analizando el tema de la política. Ya vamos a mencionar en otras diapositivas cómo se analizaba el tema político, el tema del poder, por ejemplo, en la antigua Grecia. Entonces, esta función de cuestionar o de fundamentar, porque habían quienes, han habido también filósofos que de alguna manera han justificado, por ejemplo, la monarquía, y lo han hecho y se han valido de la ciencia política porque hacen toda una fundamentación teórica para defender ese postulado. Hoy, pues ya no existen monarquías. Claro, hay un híbrido, por ejemplo, ustedes lo van a ver en los países europeos, en donde hay monarquía, pero ya no tienen todo el poder. Ya se les asigna alguna función y el poder pues se maneja de otra manera. Los estados han ido de alguna manera cambiando. No voy a decir evolucionando porque vamos a llegar a discutir también esa parte. La historia es algo más que un conglomerado confuso de situaciones momentáneas sin conexión entre sí. Entonces, ¿alguien ahí encendió su micrófono? Ya los apagué. Entonces, no podemos decir que la historia sea así. Y mucho de lo que se estudia ahora de historia es porque de alguna manera tenemos lecciones y hay situaciones que pueden tener alguna relación. No podemos decir que se repite la historia exactamente, pero hay lecciones que tenemos de la historia o de las situaciones que han pasado que tienen ciertas conexiones. Mucho de lo que es el ser humano en la actualidad tiene su conexión con su historia, con su pasado. Entonces, no podemos decir que es algo que un simple pues conjunto
de vivencias y situaciones momentáneas sin conexión. No, o sea, en lo que vamos nosotros descubriendo es que sí hay algo que conecta. Existen al final constantes, idénticas en el acontecer político, sustraídas de la razón práctica a la relatividad histórico-sociológica. La constante más sustancial es la naturaleza humana, ¿sí? Entonces ya tomamos como que esta variable como algo que sucede y que está presente en todo, que es la naturaleza humana. La naturaleza humana es cambiante, ¿sí? Pero de eso define, eso de alguna manera determina cómo está sucediendo el fenómeno histórico-sociológico. Entonces el acontecer político siempre va a estar determinado por la naturaleza humana. De hecho, somos los únicos animales políticos. Todos los otros seres vivos no son políticos. Quizás eso nos hace bastante diferentes porque tenemos un raciocinio, tenemos la razón que nos hace pensar y decidir. Toda ciencia del Estado, todo conocimiento histórico-sociológico tiene que partir de la conducta humana. No podemos dejar fuera cómo se conduce el ser humano, cómo reacciona, cómo piensa, cómo siente. De alguna forma esto tiene relación y esto va definiendo el fenómeno, o para conocer mejor el fenómeno histórico-sociológico, o para conocer mejor el fenómeno político. Pero no solo el tema humano es como una constante que nos va permitiendo ir analizando o ir estudiando este fenómeno político. También hay otras constantes que van apareciendo y que uno dice, esto también determina el tema político. Otras cosas, bueno, algunas, no todas quizás, pero la mayoría siempre determinan. Las realidades antropológicas, las geográfico-climáticas, es diferente. Y hay unos análisis, por ejemplo, en el tema político que se hacen, por qué los países que están en el hemisferio norte son más desarrollados que los que están en el hemisferio o en la parte tropical, entre los dos trópicos. Toda la parte central del mundo, si ustedes lo ven geográficamente, que tiene que ver también con el tema climático, es donde están agrupados los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como quiera decirse. Entonces, ¿por qué sucede eso? Entonces, en el hemisferio norte encontramos los países más desarrollados. Y en la parte tropical, en la parte central del mundo, pues están los países en vías de desarrollo. Todos, o sea, los que están en los hemisferios norte y sur están tanto más desarrollados que los que están en el centro. Los países más pobres están ubicados en esa región. Entonces aquí vemos que hay una constante también en el tema político. ¿Por qué pasa esto? Porque es un estado pobre. ¿Hay algo que tiene que ver con el clima y con la geografía? Seguramente. Hay una teoría que se planteaba por ahí que los que estaban en las partes tanto superior e inferior sufrían de inviernos más fuertes. Entonces el ser humano, dicen, aprendió a ahorrar y a prepararse para el invierno. Y entonces el ser previsor le hizo de alguna manera tener posibilidades de seguir sobreviviendo en buenas condiciones. Y así fue como de alguna manera lograron un desarrollo. Entonces, es una teoría que se planteaba y que tiene relación por cómo funcionan algunos países desarrollados, y cómo estos del centro, como siempre aquí en Guatemala, país de la eterna primavera, como aquí siempre hay sol, no hay un invierno fuerte, no hay algo de decir vamos a ahorrar para el invierno que viene porque no va a haber comida, no va a haber nada, no se puede sembrar, pasa mucho tiempo el hielo. Entonces aquí tenemos una ventaja, que debiéramos de ser más ricos que los países que tienen
que están metidos en lugares donde el invierno es muy cruel. Pero no, o sea, no hemos aprendido a sobrevivir. Nos hemos acomodado a que siempre hay frutas, siempre se puede cultivar, siempre hay condiciones. Entonces, pareciera que esa condición hace que los países que estén en ese mismo clima y en esa misma región, pues también se hayan acomodado y no hayan pasado momentos de sufrimiento para buscar procesos que les permitan planificar su futuro y poder prever riqueza para el futuro. Entonces teníamos lo geográfico climático, nacionales, sociales y técnico-ecológicas. Y aquí hay muchas cosas que pueden ir condicionando a cómo puede ser en sí un Estado. Entonces, si nos damos cuenta hasta ahí, o sea, llega a esa conclusión con la ciencia política. Al final, pues, hay una conexión. No es que todos la conducta del ser humano desde que exista no es independiente. De hecho, el ser humano es gregario, vive en comunidad, aprende a vivir y depende. No es posible para un ser humano vivir exactamente solo, depende de sus congéneres. Y de esa forma también se fue entendiendo todo este fenómeno y cómo fue evolucionando. Veamos aquí cómo se desarrolló el objeto de las ciencias políticas. Desarrollo y objeto de las ciencias políticas. Y vamos a remontar a Grecia Antigua. Y cuando decimos Grecia Antigua es porque esto en siglo VI más o menos, 600 años, 400 años en la época clásica de los griegos antes de nuestra época cristiana, que siempre marcamos la época a partir del nacimiento de Jesús. Entonces tenemos 2000 años de esta época, 20 siglos. Antes de eso, pues, en los siglos anteriores, por ahí estuvo el apogeo de la antigua Grecia. Y en ese tiempo, pues, había filósofos, pues, pensadores que no solo plantearon ideas sobre la existencia y todo eso, sino que también abarcaron el tema político. Sin embargo, para los griegos, política significaba todos los fenómenos estatales, tanto las instituciones como las actividades. Era un poco reducido por cómo se planteaba la situación en Grecia. Protágoras y Gorgias, que son de los primeros maestros en estos temas, enseñaban política, pero como una especie de arte para la vida del individuo, como una técnica política cuyo fin esencial era la carrera política del discípulo. Daban una formación con un solo objetivo, la carrera política. Y no solo ellos, los sofistas le llamaban a estos que no eran precisamente filósofos. El término filósofo apareció después del tema sofista. El término filósofo creo que lo plantea Pitágoras, porque decían que una cosa era el sofista y otra cosa era el filósofo, que era el amor a la sabiduría. El punto está en que en ese momento los sofistas, que se les llamaba a estos pensadores, dedicaron especial atención a la retórica, ¿sí? O sea, al discurso, a hablar en público, cómo hablar bonito. Creo que todavía hoy mucho de lo que se plantea políticamente es retórica. Aquel que tiene buen discurso puede lograr convencer más, para que el individuo pudiera influir sobre la multitud para llegar a un puesto dirigente. No se capacitaban para el desempeño público, se capacitaban para cómo tener esa habilidad para poder convencer a las personas. Eso hacían en la antigua Grecia. Bueno, al inicio, los sofistas, Protágoras y Gorgias. Pero ya cuando aparecen los filósofos, ya la época clásica que inicia con Sócrates, estos, digamos, son presocráticos,
los sofistas son más presocráticos, pues estaba orientado de esa manera. Y claro que tenían éxito, porque si yo quería ser político en ese entonces, pues iba a las academias de estos sofistas y aprendía a convencer y a hablar en público. De estos sofistas a la actualidad, yo creo que todavía hay algunos que quieren participar y hacer política y lo mismo van a hacer, ¿verdad? Como hacer un buen discurso y convencer a la gente. Se olvidan que esto implica compromisos y que después se deben de cumplir. Quizás, sin embargo, el convencer es primero. Como dijera en una entrevista el expresidente Alfonso Portillo, y le preguntaban, pero usted dijo eso en el discurso, y él dice, pero igual, una cosa es la campaña, en la campaña solo se venden sueños, y otra cosa ya es el ejercicio de la presidencia, decía él, un poco en función de esto, o sea, no prepararlo para que, sino que cómo hablar bonito y convencer a las masas. Pues sí empezaba un poquito la política, pero ya llegó, dejamos los presocráticos y nos pasamos ya, iniciamos con la época socrática, que esa tiene que ver con la filosofía, pero también esta historia, porque antes la filosofía abarcaba todo, y entonces Sócrates, que es el que marca esta época clásica de los griegos, ya desarrolla una doctrina cívica, que es más útil en el servicio del Estado. En lugar de una mera conquista del poder por el individuo, Sócrates presenta una ética política. ¿Sí? Ahorita me recordé de una cancioncita que nos enseñaban en primaria. Bueno, ya hace muchos años para mí, ustedes no habían nacido. Pero pues no era ética política, porque era ética pelética, decía. Ética pelética, ética pelada, pelón. Bueno, que investiga los principios para el obrar político. Entonces Sócrates aquí ya empieza a analizar la conducta del individuo, cómo debe de ser su desempeño político. Esto de la manera mejora mucho el primer planteamiento de los sofistas, que en principio solo era convencer para llegar a un puesto dirigente. El alumno de Sócrates, Platón, ¿sí?, en su obra La República, plantea el estado ideal y moralmente el mejor. Por cierto, les dije al inicio del curso que esta es una de las obras que quiero que leamos. Creo que la vamos a dejar como tarea para la siguiente unidad, ya cuando salgamos de este primer parcial. En su otra obra, Las Leyes, se acerca a una consideración empírica del mundo político, ideal de estado más próximo a la realidad. Entonces, en la primera, pues hay un estado ideal, él propone muchas cosas, una estructura, cómo deben de ser, cómo deben de funcionar en esa obra. Y luego en la siguiente, pues ya cuando analiza el tema de las leyes, ya entra una consideración más en función de la experiencia, de qué ha pasado y cómo ha funcionado las cosas en el mundo político griego. Entonces ya su ideal de Estado en esta parte dice más próximo a la realidad, porque ya es en función de las condiciones dadas por la legislación. Y aquí hay algo interesante, porque después de Platón viene Aristóteles. Ay, me comí una TE ahí, disculpen, ahí dice Aristóteles, pero es Aristóteles. Realiza una descripción y crítica de más de 100 constituciones, aquí de atenienses y espartanos, cretenses y fenicios. Aristóteles, el primer, digamos en este caso científico en el tema del derecho, en hacer un derecho comparado. Es un área muy específica en algunos centros. Bueno, yo no sé cómo aquí se trabaja la tesis de derecho, pero muchas veces les piden derecho comparado. Aquí el punto es que Aristóteles lo hace. Bueno, él lo sabía que era derecho comparado, pero analiza más de 100 constituciones, ve toda la parte
científico-histórica descriptiva de la política. ¿Sí? Entonces ve cómo evolucionó el tema constitucional de Atenas, de Esparta, de Creta y de Fenicia, y hace su análisis. Aún con todo, los griegos no conocieron la doctrina dogmático-jurídica del Estado o teoría general del derecho político. ¿Sí? Hasta ahí solo ellos vieron y analizaron y no llegaron un poquito más allá. Pero ya dejaron una base bastante amplia. Fueron pasando los siglos. Perdón, me estoy dando clase. Llame un momento. Pues ya después de los griegos nace Jesús y las cosas cambian. El cristianismo paralizó la antigua concepción de la polis griega, porque en ese entonces el Estado era político y religioso. Pero era diferente cómo se manejaba el tema religioso, el tema divino. Y entonces este tema cristiano empezó a generar mayor discusión. Entonces la ciencia política empezó a estudiar otra vez qué está pasando ahora con esta nueva condición. En la antigüedad predominaba el interés religioso sobre lo demás, incluso los intereses políticos quedaban relegados. Primero eran los intereses religiosos. El derecho natural cristiano se considera una emanación de la voluntad divina. Esto generaba problemas. La cuestión era si solo el poder papal era de institución divina. Fíjense ustedes, mi autoridad viene de Dios. Era indiscutible. O si también lo era el del emperador. Y el poder del emperador viene de Dios también. Dios iluminó y dijo que yo iba a dirigir este pueblo. Y voy a conquistar y yo los voy a dirigir porque Dios me da ese poder. Entonces aquí hubo una lucha, al final de poderes. ¿Por qué? Porque se discutía entonces quién tenía el verdadero derecho divino de tener poder. Discutir si, por ejemplo, el Papa podía deponer un emperador. Aquí miren, dice enterrados. ¿Y si el emperador, esto lo hizo, el pleno escribí mal algo y lo corrigió automáticamente? Pero aquí estoy en Mira. Aprovechando que me lo tengo en presentación, se me olvidó. Entonces, mucho de lo que se estudia y se analiza y toda la teoría que se hace en esa época es un poco para discutir eso. Si el Papa tiene más derecho que el emperador, o si el emperador también manda sobre toda la cristiandad, porque sus súbditos eran cristianos, incluso los emperadores eran cristianos. Entonces, había que definir esto, quién tenía el poder. En algunos casos se daba de que el emperador era coronado por el Papa. O sea, que al final el Papa era el que tenía la mayor autoridad, no solo religiosa, política en el mundo, a partir del cristianismo. Sin embargo, en la medida que la gente va cuestionando, van apareciendo los pensadores y la ciencia política se convierte en más crítica, pues ya finalizando la Edad Media, bueno, la Edad Antigua decía cierto no es en el libro de filosofía del mundo de Sofía, dice, podemos hacer
en 3 partes de la historia de la humanidad, iba a decir que la historia de la Edad Antigua es cuando la humanidad es todavía un niño, y luego cuando está en la parte de la adolescencia es la Edad Media, y luego viene la Edad Moderna. Entonces utiliza los primeros 4 siglos cuando está en la Edad Antigua, pero a partir de ahí hasta el siglo XIV hay una época larga que es la Edad Media. Y es en donde se da todo esto. Pero ya finalizando, empieza a producirse, claro que esto no fue un cambio brusco, pero empieza a haber una secularización del pensamiento. Empiezan a quitar esa idea de que el tema cristiano es lo que debe tener más poder. Y así fue como fue cambiando. Y de hecho, de eso ya en la Edad Moderna, ya a partir del siglo XV, XVI, no digamos ya en el XVIII, XIX, si ustedes se recuerdan, aquí en Guatemala mucho tenía el poder la iglesia, y era la iglesia católica, incluso dentro de la misma iglesia, porque la parte de Lutero, que empieza a generar también cierto análisis, cierta crítica del poder que tenía la Iglesia Católica, pues él a partir de ahí pues también cuestiona y hace su propia corriente, y por haber protestado en contra de la Iglesia Católica se empezó a llamar la corriente de protestantismo. Pero todo viene a partir de una reforma, de todo esto de la reforma viene porque teníamos todo este pensamiento que era el que gobernaba. Y yo les comento que aquí, incluso en Guatemala, cuando llegan los liberales al poder con Justo Rufino Barrios, pues igual empiezan y dicen, bueno, aquí los católicos, o la iglesia más que todo que tiene el poder, está ganando mucho dinero y son dueños de fincas, de todo. Se los vamos a quitar. De hecho, muchos conventos, muchas cosas, incluso la educación que estaba en manos de la iglesia, se la quitan. Y por eso es que dijo, se funda y en la ley se pone que la educación es laica y es obligatoria. Pero eran por esas luchas de poder. Aquí en Guatemala pues ya se da un poco tarde, digamos, porque es en 1871, por esas épocas en donde está el gobierno de los liberales. Pero así como pasó acá, también pasó en los siglos anteriores, en toda la parte de Europa, en toda esta parte en donde se estaba dando, y es lo que conocemos de historia, porque de acá pues quizás hasta que viene aquí la conquista del descubrimiento de América, pues ya empieza a manejarse la historia de la parte americana. Pero antes de eso, pues no hay mucha referencia histórica. Mientras que allá sí se tiene todo un análisis y un estudio de cómo fue evolucionando. Entonces, volviendo al tema, hay una progresiva secularización. O sea, es quitarle la parte del poder a la iglesia y más que todo en el pensamiento, que la gente empieza a pensar diferente, a ya no seguir creyendo en esta parte divina. Bueno, seguimos. Ya para la Edad Moderna, en Europa más que todo, hay la disolución del imperio medieval en multiplicidad de estados independientes, nacionales y territoriales. Antes era toda prosa la iglesia. Aparecía un emperador y estaba sujeto a la iglesia. El papa era el que tenía la mayor autoridad. Entonces empieza ya en la Europa de la Edad Moderna a crearse pequeños estados independientes, nacionales y territoriales. ¿Sí? El moderno Estado soberano nace de las luchas de los príncipes que dirigían esos territorios para la consecución del poder absoluto dentro de su territorio, contra el emperador y la iglesia. ¿Por qué? Porque pasaba esto, ¿va? Que alguien quería ser emperador, quería conquistar todo el mundo antiguo y quería tener bajo su mando y todo el territorio. Entonces ya en la nueva edad
en esta edad moderna, que no es la más contemporánea, pues eso desaparece y ya están los pequeños estados que se fueron formando con sus propios príncipes. Se emancipa el derecho natural de la teología, se separa. Esto ya no tiene que ver con el tema de Dios y con el tema religioso, y se considera que el derecho natural es una interna necesidad de la razón, o sea, ya lo pensamos, ya no lo analizamos, de dónde nace nuestro derecho como seres humanos. Y en este tema, cuando empieza el imperio de la razón, después de la reforma, viene el renacimiento y todo esto, y empieza a aparecer todas las nuevas tendencias históricas, bueno, aparece Maquiavelo. Maquiavelo, pues, habla ya de la razón de Estado, y en este sentido dice eliminar toda clase de límites normativo-morales que puedan trabar la autoridad del príncipe, y solo lo someten a las normas técnicas del poder. Entonces, Maquiavelo, pues es un libro bastante amplio y es interesante cómo hace su análisis. Ya desde ese entonces él ya empieza a hablar de la división del Estado, los poderes del Estado, que no puede estar solo en una sola persona y hay que balancear el poder y todo esto. Claro que él lo estaba viendo todavía cuando existían las monarquías. Y hablaba, por ejemplo, del poder del rey. Entonces, cómo constituir una república, que está bien, está el rey, pero también hay otros que ven la ley, otros que la aplican, que no solo sea una persona el que tenga todo el poder. Se hace el análisis de esto, pero también en esta parte tampoco hay que limitar la autoridad del príncipe, el que dirige este territorio, el que dirige este estado. Porque antes quien lo limitaba, ya sea que era un emperador que había conquistado no todo el mundo, medio mundo, pero era el mundo conocido, que era el mundo antiguo, y peor aún, que sin necesidad de conquistarlo, pues estaba la iglesia, que por el tema ideológico, religioso, pues tenían la autoridad sobre todos. Entonces, en la medida que eso se fue deslindando, pues entonces ya solo se dejaban las normas técnicas del poder, que eran más racionales y más pensadas. Entonces, la reforma plantea la soberanía del pueblo, y lo hace justificándose en la misma Biblia, ¿sí? De hecho, digamos, parte de la reforma, parte de los que están aquí, pues podemos incluso mencionar a Lutero. Él toma la misma Biblia, o sea, hay cosas que él dice, aquí está el conocimiento, analicémoslo. Apelan a la alianza de Dios con el pueblo elegido. El pueblo, ya empiezan a hablar del pueblo. Entonces aquí es un tema de la soberanía del pueblo. Pero ¿por qué el pueblo es soberano? Porque Dios hizo alianza con su pueblo, ¿sí? O el tema de que David, ¿sí?, hizo alianza con las tribus de Israel. Entonces, pues dejó que cada tribu se dirigiera por sí misma, pero él hizo su alianza con todas ellas. Entonces, hay algo aquí que empiezan a descubrir, que los pueblos tienen un nivel de soberanía y de poder para poder decidir sobre su futuro. Era parte de lo que se venía planteando. ¿Que no era perfecto en ese momento? Claro que no. Pero son las situaciones que se dieron conforme al momento y a las condiciones. ¿Qué cambiaron? Pues una cosa fue la Edad Media, otra cosa fue la Edad Antigua, la otra cosa fue la época presocrática, la antes de Cristo. Y otra cosa ya incluso es ahora. Y no se puede hacer como un análisis específico de evolución, porque no es posible. Simplemente las cosas cambiaron, las condiciones cambiaron, y eso hizo que también cambiara la condición del Estado. Hobbes, fundador de las modernas ciencias políticas, renuncia a la tesis que el soberano sea de institución divina. Aquí ya se está planteando de que esto no es el poder de Dios, sino que es el poder del pueblo. Fundamenta la ley del ser y deber ser, parten del fin del Estado. ¿Sí? ¿Para qué como sociedad? ¿Por qué estamos organizados?
Y de ahí la ley debe fundamentarse en eso. Y que esto pues tiene una función sociológica, o sea, el Estado no solo está para tener control o tener poder, sino que hay también toda una función como sociedad que nos debe orientar y nos debe organizar. Plantea una doctrina contractual donde el Estado tiene función de organizar en el seno de la totalidad social. Pues aquí es de organizar la sociedad. ¿Sí? Y cuando dice una doctrina contractual es porque ya lo menciona luego Rousseau, que hay un contrato social. Hay algo que nosotros definimos porque es que queremos estar y queremos vivir en sociedad y definimos nuestras propias reglas. Y todos estamos conscientes y estamos de acuerdo con eso. Y luego, pues a partir de ahí, pues va a empezar a funcionar el Estado y nosotros estamos de acuerdo que existe el poder de esta manera, a quién se lo otorgamos y cómo se lo otorgamos. Bueno, pero en este momento él plantea esta situación de la función de organizar a la sociedad. Aunque realmente Hobbes no pretendió el nacimiento histórico del Estado, solo afirmó que un poder político absoluto debía justificarse partiendo de la esencia del propio Estado. Entonces debía fundamentarse adecuadamente en esta relación y en esta organización de la sociedad. Luego nos pasamos a Locke, que explica el nacimiento ya histórico del Estado mediante un contrato. Otra vez volvemos a hablar de ese pacto que tenemos como sociedad para poder definir. Digamos, nuestros nuevos contratos sociales hoy les llamamos Constitución, y que es nuestra ley más grande, que es lo que define nuestra organización como sociedad y como Estado. Desde Lucas, Rousseau y de Puddenford a Kant, todos son filósofos. Bueno, cada quien tiene diferentes pensamientos y diferentes obras, ignoraron la importancia de las conexiones, los hechos que son la sociedad y la historia. ¿Sí? Pues hacían el análisis teórico de esto, pero se olvidaban que aquí todo está conectado por cómo es la sociedad y qué ha pasado en la historia, y que esto es determinante. Montesquieu recoge los postulados de Estado de Derecho, pero los presenta como condicionados por las características geográficas y climáticas del territorio y por el modo de vida, carácter, economía y religión de la población. Aquí Montesquieu, si ustedes se dan cuenta, primero a eso llegamos al principio en el tema de la ciencia política, pues aquí es donde ya aparece, ¿verdad? Montesquieu hace todo un tratado, de hecho su mayor obra, que es El espíritu de la ley, hace todo un análisis de cómo funciona este tema del Estado de Derecho. Y dice que esto está condicionado, y es lo que decíamos, por el tema geográfico, por el tema del clima, por el modo de vida, por el carácter, la economía y la religión de la población. Aparece la Revolución Francesa y esto pues generó también conflicto. ¿Por qué? Porque había monarquía, en Francia era una monarquía, había un rey que era el que decidía, y entonces la población al final se levanta y dice, no, aquí hay libertad de igualdad para todos. Pero luego cuando empezaron a razonar esto, híjole, esto nos puede correr, nos va a mandar a un tema algo escabroso. ¿Y por qué? Porque si todos son iguales, entonces nadie puede mandar, nadie puede tener el poder. Híjole, y si tenemos a alguien aquí que dirigía la revolución y él va a tener el poder, empezó a venirse otra vez volvemos a la vieja cuestión, la soberanía del dominador o la soberanía del pueblo, que esto de dejarle que todos, exactamente todos fueran iguales en el tema de poder, no era realmente tan posible al final. Hoy por hoy no podemos decir que a nivel mundial todos somos libres e iguales. No ha sido fácil. Seguimos en esa lucha y en ese proceso, pero ya definimos también cómo funciona el poder.
Entonces, hoy hasta ya se habla de equidad, no precisamente de igualdad en cosas, digamos, de derechos. Hablamos de igualdad, pero en dignidad, pero no hablamos de igualdad como una categoría que debe aplicarse así literalmente, porque no es posible. Hegel dice todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Eso qué significa? Lo que yo puedo razonar y entender es real. Y todo lo que es real es porque es posible analizarlo y aplicar el uso de con esto. Las demandas políticas e instituciones se hacen depender de la realidad histórico-social, tanto por parte de la izquierda como la derecha. ¿Sí? Hoy por hoy todavía se hace como cuestionamiento de qué es izquierda y qué es derecha, pero realmente como nació es porque en el Parlamento unos se sentaron a la derecha y otros a la izquierda, y nació ese tema de izquierda y derecha. Y los que estaban a la derecha no querían que se cambiaran las cosas, querían mantener el status quo, y los de la izquierda, bien o mal, querían cambiar las cosas. En la actualidad, la ciencia política presenta limitaciones en cuanto a su objeto, pero sus métodos se han multiplicado. El objeto cambia más a causa de los problemas y complicaciones históricos sociológicos. Hablamos del objeto. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia política y en este caso la teoría del Estado? Sí. O sea, cambia más por todo esto de las complicaciones histórico-sociológicas que plantea la vida política que porque, digamos, alguien que hace la teoría tiene su interés en mantenerlo de esta manera. No puede el investigador. Al final, cada quien ve la situación y el fenómeno y ve cómo se maneja dadas las condiciones histórico-sociológicas. La ciencia política entonces se ocupa por principio de aquellas actividades políticas y formas institucionales de actividad que suponen un ejercicio autónomo de poder. Aquí ponemos ejercicio autónomo de poder, que no aparece predeterminado por reglas jurídicas normativas. O sea, se ocupa de los problemas que surjan en torno al gobierno y a la legislación. También en los casos en que los órganos judiciales y administrativos se hayan capacitados para alterar en forma sustancial la distribución del poder político mediante decisiones autónomas. Cuando nosotros ya vemos que, por ejemplo, en los poderes hay como interferencia y esto está cambiando, pues ya lo analizamos como parte de la discusión de la ciencia política. Porque si nos interesa, el órgano judicial no tenía que interferir aquí, pero está interfiriendo. Está limitando, está avanzando acá. Entonces, hacemos los análisis, no solo los órganos judiciales, sino que también la parte, por ejemplo, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, cómo funcionan y cómo de alguna manera debieran estar funcionando ordenadamente desde la concepción que se hace en el tema constitucional. Entonces, en el centro aparece el problema de organización del poder, ¿sí? Político, y de su adquisición. Luego ya vendría la descripción y explicación de esta organización de poder en sus conexiones causales, con todas lo que decíamos, la condición geográfica, climática, económica, social, antropológica, todo lo demás. Cómo esas conexiones vienen a determinar y cómo eso se conecta con el tema del poder. Y obvio, con la conexión con la constitución jurídica del Estado. ¿Por qué? Porque es ese pacto social, es ese documento en el cual estamos de acuerdo que así va a funcionar y se va a organizar nuestra sociedad y nuestro Estado. Aquí algo de la página 45 que yo se las iba a leer. Estoy viendo que son más de las 5, pero miren, yo voy a terminar por lo menos esta presentación. Y bueno, en la página 45 ustedes van a encontrar y dice, hablando siempre en el tema del Estado, también comprenden la crítica de esta Constitución, así como de la total Constitución política. Incluiría asimismo la descripción de las más importantes formas de autoridad política, de la organización y acción de los grandes grupos dentro del Estado,
Y aquí habla de la teoría de los partidos. Pero lo interesante es toda esta parte de los partidos, la exposición del papel que desempeñan las ideas políticas en la formación y desarrollo de los cuerpos políticos, las relaciones de los poderes políticos organizados con los grandes poderes sociales, especialmente en nuestros tiempos, las clases sociales y también con la iglesia, la opinión pública, la prensa, así como y de modo destacado con las potencias económicas enormemente influyentes, capital financiero, industrial, agrario, sindicatos, y finalmente habría de referirse también al Estado en sus relaciones con los poderes internacionales y los otros estados, ya se trate de relaciones federativas, confederativas o cualquiera otra exteriores o de derecho internacional. No lo quise teclear todo, pero todo es importante, y cada una de estas cosas genera, miren, un montón de comentarios, y no me voy a extender mucho en eso. Al final, la realidad política es un constante devenir histórico y social. Cuando decimos devenir, es que es cambiante. Y la situación, todos los días, todos los años, cambia. Aquí hay un parte todavía para terminar, la última parte de este capítulo, que es la teoría desde la realidad estatal. No es un conocimiento subjetivo, todo conocimiento sobre el Estado tiene que partir del supuesto de que la vida estatal incluye siempre al que investiga. Este pertenece a ella de un modo existencial y no puede nunca abandonarlo. Hay una identidad dialéctica sujeto-objeto. El Estado no es un objeto extraño. ¿Por qué? Porque si yo investigo y defino el Estado, yo soy parte del Estado, estoy aquí, lo conozco, veo cómo está funcionando, lo analizo. Entonces, no es algo subjetivo. Jelinek, sí, pues plantea que en el tema de la teoría del Estado, tuvo que haber pasado por un proceso de historia de conceptos y luego para ir cayendo una teoría jurídica del Estado. Smith señala que la teoría del Estado es una ciencia auxiliar de la ciencia del derecho. Comprende todo lo que el legislador necesita para poder llegar a establecer un derecho determinado de carácter político y lo que el funcionario precisa para su racional aplicación. ¿Sí? Eso lo plantea Smith. Rápidamente, el objeto de nuestra teoría del Estado es únicamente el Estado, tal como se ha formado a partir del Renacimiento. Antes es un punto difícil. El Estado de la Edad Moderna poco tiene que ver con el medieval, tanto en lo concerniente a su estructura como a su función. Solo puede hablarse de cambio y no de evolución. ¿Sí? Porque las condiciones han sido variables, o sea, no es que haya evolucionado el Estado francés con la Revolución Francesa, hay un cambio drástico, le volaron la cabeza a toda la monarquía y luego pues se institucionó algo nuevo. No fue porque esto venía como un proceso y llegó a esto, no. Hay cosas que sí pueden llevar a algún nivel de proceso, pero muchas cosas en este tema del Estado, pues solo puede hablarse de cambio y no de evolución. La cuestión del origen del Estado no es decisiva, ¿sí? ¿Y cómo nació el Estado entonces? Híjole, vamos a ir unos 3.000 años atrás, dice, no, eso no es posible. Su nacimiento primario atribuido a la lucha de clases o de razas o de otra causa es un prejuicio historicista más. Hay quienes dicen, sí, es que aquí nació, aquí, pero no, es un poco difícil. Más bien lo vamos a estudiar a partir, y aquí se estudia, a partir de que empieza a haber esa conciencia y a partir de que los investigadores dicen, esto es un Estado. Entonces, a partir de ella empezamos a analizar qué ha pasado y cómo ha cambiado el tema del Estado. Existe la absoluta imposibilidad radical e incluso contrasentido que supone un sistema racional de la teoría del Estado. Sí, en este sentido, el Estado, pues, hay muchas cosas que no son fáciles de decir. Podemos racionalizar algunas situaciones, porque a veces el ser humano igual no aplica mucho la razón y muchas cosas suceden y no se dan de esa manera. Entonces el fenómeno a veces no es fácil poder determinarlo y decir, bueno, entonces si se hace esto, este es el resultado. Como cuando usted diría en matemáticas, 1 más 1 es 2. No. Aquí no pasa eso. El fenómeno político también tiene sus propias condiciones y características. Pareciera un poco a la química, pero la química también ya es una regla. Usted suma esto, suma un gas, otro gas, H2O, y salió un líquido. Y si salió otra cosa, no era gas, salió agua. Se convirtió en agua. Pero siempre que lo hace, siempre va a pasar eso. Aquí no. Aquí a veces lo hace, a veces sale una cosa, sale otra cosa. Entonces, el tema de la teoría del Estado es un poco complicado.
Lo importante solo es conocer y entender. No opera solo con formas mentales desnudas de realidad, por lo que los contenidos no pueden derivarse del principio de formación racional. Por consecuencia son irracionales, a veces no responden a una razón, a una racionalidad. Las mismas ciencias cambian con las aspiraciones e ideas de los hombres. Pues la ciencia política es así, porque depende mucho de qué está pensando, sintiendo el ser humano. Y eso es tan cambiante y no es posible como determinarlo o estandarizarlo. La conexión sistemática de la teoría del Estado no puede ser lógica, entonces. Su construcción y articulación de sus resultados serán determinados por el objeto, por la relación de los hechos concretos con la estructura del Estado. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Eso va a ir determinando por todos los elementos que habíamos dicho. La geografía, el clima, la economía, lo social, la cultura, todo. Y entonces no podemos decir, no, es que aquí este mismo Estado, así como está pensado, esta misma Constitución, se aplica a otro país, va a generar exactamente lo mismo que nos acá. No. No podemos hacer ese tipo de analogía. Y mucho menos poder ordenar todo el conjunto de conocimientos que genera esta teoría de una manera lógica. Hacerlo, pues violentaríamos y sacrificaríamos la conexión natural que nace del objeto, que es el caso es el Estado. Hasta aquí la lectura del libro de Hermann Gellert. Yo agradezco que se hayan quedado hasta las 4:15. Vamos a hacer, quizás, yo les voy a compartir esto en el portal para que podamos, ustedes puedan tenerlo. ¿Comentarios? Lo que no tengo claro es que si yo los veo hasta el parcial, porque yo el lunes tendría clase con ustedes. O ya no, solo tienen el parcial. El lunes hay examen. Solo el parcial pasa el lunes. Bueno, o sea que los veo hasta el viernes 25 para el parcial. Bueno, ni los veo, porque yo les voy a poner les voy a programar, les voy a activar el Google Form para que ustedes respondan. Licenciado, perdone, tengo una pregunta con respecto a el contenido que va a entrar en el examen. De acuerdo al programa, ¿sería solo la primera unidad o también la segunda? Pongámoslos en forma muy, muy concreta y objetiva. El primer capítulo de este texto, ¿sí? Y los 2 capítulos que comentamos de este texto. Así como lo oye. Ok, gracias, licenciado. Licenciado, ¿cuánto tiempo va a dar para el examen? Pues yo se lo he dicho, tal vez unos 40 minutos. Son respuestas de selección múltiple. Creo que debía ser sencillo, creo. Tal vez 1 hora para que sea de 4 a 5. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco su atención. Pasen buena tarde. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Feliz tarde, licenciado.